Venezuela, amigos. Bueno, tengo una opinión bastante diferente a lo que es lo mainstream del centro hacia la derecha y todo lo que se ha estado hablando. Por eso preferí que avancen los acontecimientos y esperar un momento para compaginar y hacer un video de este estilo. Ahora yo lo que voy a hacer es voy a adjuntar un video porque voy a hablar sobre Eduardo Bittar, que muchos tratan de taparlo, muchos no le dan voz, lo difaman, no lo escuchan. La cuestión es la siguiente. Lo que pienso al respecto es que la oposición, Corina Machado, lo que era antes Guaidó, Leopoldo López, etc., esas oposiciones son de mínima funcionales al chavismo y a Maduro. ¿Por qué? Por muchas razones. En el video que voy a juntar ahora, véanlo hasta el final, va a ser un poquito extenso, pero hace una compaginación lo más resumida posible, lo traté de hacer, para que ustedes pues, puedan entender la cuestión. De la boca de Eduardo Bittar, pero solo Eduardo Bittar. Apoyan también a Eduardo Bittar intelectuales, por ejemplo, Pablo Muñoz y Turrieta, los Bolsonaro, Jair y Eduardo Bolsonaro. Convengamos que vale la pena escuchar y entender que oposiciones de este tipo, Corina Machado, para que sepan ideológicamente, son de centro, no son de derecha, pero no importa, por ahí que no es un título, no es un título, pero el tema es la praxis. La praxis y cómo dicen enfrentarse al régimen tiránico y totalitario de Maduro. Y si es factible con lo que hacen y con lo que han hecho en el pasado. Y qué tan limpios o qué tan sucios están. Corina Machado, que ha apoyado también a Guaidó y ha apoyado en otras instancias a otros intentos de revuelta que dan esperanzas al pueblo venezolano y a toda Latinoamérica, por supuesto, pero que genera un efecto muy funcional al régimen de Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque la gente, luego de todas estas revueltas que no sirven para nada, primero se desmoraliza y el régimen se fortalece. Porque no hay ningún plan. Tratar de ganar elecciones de forma limpia, supuestamente, contra un régimen tiránico, contra un tirano, es imposible, porque tiene el monopolio de la violencia y no está dispuesto a dar elecciones legítimas. Se fortalece ese régimen. Primero porque persigue, encarcela gente, hace que más gente de bien se exilie del país y además mete presos a una mayor cantidad de militares que quizá en las bajas cúpulas están en contra del gobierno tiránico, pero quizá en la revuelta se ven tentados a salir a apoyar a la oposición. Ahí se queman y los meten presos. Eso ha sucedido con Guaidó, donde 6.000 militares fueron presos, ahora están persiguiendo de vuelta y cada vez las chances son menores de poder sacar a este régimen tiránico. Esto es política, señores, esto no son titulares de medios sensacionalistas o historias de redes sociales. Esto es política pura, por eso vale la pena escuchar a un tipo como Eduardo Bittar, que ha estado combatiendo en las calles al chavismo entre 2014 y 2017 y se tuvo que exiliar en 2017 sin nada, a las apuradas. La historia vale la pena escucharla, se las dejo adjunta y bueno, saque cada uno sus reflexiones. Decir hoy que los venezolanos están indefensos, ¿por cuenta de qué? ¿Gracias a quién? Era presidente del Congreso Diosdado Cabello, el jefe del narcotráfico en Venezuela. Claro. Entonces el señor habla, levanten la mano los que estén de acuerdo con la ley de desarme, control de armas y municiones, por favor levantar la mano y aprobarlo. María Corina Machado levantó la mano. Perdóname un segundo, mira lo que voy a poner en pantalla aquí. Si hubiese voluntad política, dice ahí, ya se había aprobado la ley para el desarme y control de armas y municiones. María Corina Machado. Esto queda para la historia. 7 de agosto del 2012. O sea, ¿me entiendes? O sea, esto es para la gente que diga, no, esto no puede ser. Yo tenía otra imagen de María Corina Machado. ¿Cómo María Corina Machado está en la misma línea de Trudeau, de Macron, de los globalistas, de desarmar al pueblo? Si en este momento no tenemos, o en Venezuela no tienen defensa, mira lo que dice María Corina Machado. Si hubiese voluntad política, ya se había aprobado la ley para el desarme y control de armas y municiones. Lo que estás diciendo tú aquí, Eduardo. Clarísimo. Sí. Bueno, a partir de ese momento, y gracias por buscar la información, porque mucha gente inclusive dice, está inventando. ¿Y cuánto dinero se robó Guaidó? Mira, solamente el gobierno de Trump le liberó aproximadamente 1.6 billones de dólares. Yo odio tener la razón. Me molesta tener la razón, porque no quisiera tenerla. O sea, todo lo que he dicho, todo lo que he advertido por años, todos los días, quizás algunos viéndolos desde el punto de vista tóxico. Oye, cállate, no digas eso.
porque prácticamente son los comentarios, ¿no? Claro. No comentes eso, no digas eso porque tenemos esperanza. Que mucha gente está diciendo, bueno, a ver, Eduardo tiene una historia increíble, Eduardo nos da realmente una buena presentación del problema real de Venezuela, Eduardo conoce bien la situación política de Venezuela, pero hay gente comentando que dice, pero Eduardo no da ninguna solución. Ahora, yo voy a hacer un spoiler, como dice Saler. Eduardo tiene una estrategia y una idea clara, pero hay que tener mucho cuidado. Y ahora, queridos amigos, le voy a dar la bienvenida a otro gran amigo, Eduardo Vitar. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy buenas tardes. Un fuerte abrazo, hermano. Gracias por la invitación. Entonces, en el año 2012, Capriles llega como candidato. ¿Okay? María Corina fue candidata en esa oportunidad. Pero me voy a regresar un poquito. Hubo una elección en el año 2010 para el Parlamento. 2010, 2015. Para ese periodo, 2010, 2015. Donde María Corina Machado quedó electa como independiente y entró en el Congreso representando, creo que Miranda o Caracas. Miranda, creo. Y esta persona tuvo una pauta totalmente favorable en el desempeño de su ejercicio parlamentario. El principal logro de María Corina Machado en el Parlamento entre el año 2010 y 2012, entre esos 2 años porque se fajó, o sea, todos los días hablaba de esto y lo puedes buscar en Twitter y lo puedes buscar en sus redes sociales y en su página web puedes buscar el proyecto, no el proyecto, el documento de gestión parlamentaria. Existe un informe de gestión parlamentaria que está en su página web, que ella no lo oculta, ella todavía tiene sus tweets ahí y esa publicación. María Corina Machado presentó ante el Congreso en el año 2010 el proyecto de ley para el desarme, el control de armas y municiones en Venezuela. Eso no es una pauta. Eso no es una pauta Claro. de la derecha, la ley de desarme. Una persona de derecha defiende la segunda enmienda de los Estados Unidos. Bueno, pero Una aparte, a ver, persona de derecha, sí. pero más allá de la segunda enmienda de los Estados Unidos, tú puedes decir, bueno, es otro país. Es una cuestión de sentido común. Cuando tú tienes un régimen, ¿no es cierto? Una tiranía, una dictadura, la única manera de frenar una embatida así, un ataque así por parte del poder estatal es cuando tienes una población que se pueda defender ante una situación así, ¿no? Sí. Mira, si algo yo aprendí en Estados Unidos, habiendo estudiado ahí, es que la razón por la cual los norteamericanos tienen una segunda enmienda es porque cuando ellos declaran la independencia, el ejército del rey George, del rey Jorge de Inglaterra, se va contra su propio pueblo, porque ellos eran ciudadanos ingleses, se va contra sus propios pueblos en las 13 colonias británicas, y fue gracias a que los campesinos tenían armas que pudieron frenar la embestida, si no hoy en día Estados Unidos no existiría. Entonces es una cuestión de sentido común. Cuando un gobierno, por ejemplo, yo lo estoy viviendo aquí en Canadá, el gobierno de Trudeau le está quitando las armas a la gente, nos está quitando las armas. Cuando un gobierno así... Bueno, ¿no es cierto? Trudeau es el María Corina Machado de allá de Canadá. Ahí viene la cosa, o sea, ideológicamente, María Corina estaría del lado de Trudeau, de Macron, de todos estos payasos globalistas, entonces. Sí, totalmente. Y en su momento decía, perdón que te corté, pero en su momento entonces esta mujer decía, hay que quitarle las armas a los venezolanos. En el año 2010 se plantó en las redes sociales, ella todos los días escribir, por favor, vamos a aprobar mi ley de desarme, vamos a aprobar la ley de desarme. Claro. Y dirigió la Comisión de Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones en el Congreso, la dirigió, ¿ok? No es que estuvo agregada, no, es que la dirigió. Y se plantó todos los días a escribir sobre esto. Ahora, y tengo el video, te lo puedo pasar en la votación. Era presidente del Congreso Diosdado Cabello, el jefe del narcotráfico en Venezuela. Claro. Entonces, el señor habla, levanten la mano los que estén de acuerdo con la ley de desarme y control de armas y municiones, por favor, levantar la mano y aprobarlo. María Corina Machado levantó la mano. Los diputados y diputadas que estén de acuerdo con darle aprobación a la lectura definitiva de la ley de desarme, hacerlo con la señal de costumbre, aprobada por unanimidad la ley de desarme y control de armas, municiones, y declaramos sancionada esa ley. Decir hoy que los venezolanos están indefensos, ¿por cuenta de qué? ¿Gracias a quién? Porque hoy los que tienen una hacienda, los que tienen una finca, los que son agropecuarios, los que tienen ganado, los que cultivan en Venezuela, no pueden defenderse hoy. No te estoy escuchando, creo que tienes silencio y micrófono. Perdóname un segundo, mira lo que voy a poner en pantalla aquí. Si hubiese voluntad política, dice ahí, ya se había aprobado la ley para el desarme y control de armas y municiones. María Corina Machado. Esto queda para la historia. 7 de agosto del 2012. O sea, ¿me entiendes? O sea, esto es para la gente que diga, no, esto no puede ser. Yo tenía otra imagen de María Corina Machado. ¿Cómo María Corina Machado está en la misma línea de Trudeau, de Macron, de los globalistas, de desarmar al pueblo? Si en este momento no tenemos, o en Venezuela no tienen defensa, mira lo que dice María Corina Machado. Si hubiese voluntad política, ya se había aprobado la ley para el desarme y control de armas y municiones. Lo que estás diciendo tú aquí, Eduardo. Clarísimo. Sí. Bueno, a partir de ese momento, y gracias por buscar la información, porque mucha gente inclusive dice, está inventando. Claro. No, está en la cuenta de ella.
¿Ok? En Twitter, Se dan cuenta sí, de sí. ella, pueden buscar información. Es más, lo voy a compartir ya mismo en Twitter para que conozcan bien quién es esta mujer, ¿no? Si hoy, mira qué buena idea me has dado, Eduardo, de decir, a ver, si en este momento el pueblo venezolano no se puede defender con armas, es por culpa, curiosamente, de María Corina Machado. ¿Quién lo diría, no? Así es. Así es. Lo otro es que desde el año 2010, no es nuevo, porque esta Agenda 2030, que la gente piensa que comenzó ayer, no comenzó ayer. María Claro. Corina Machado viene defendiendo el sector trans, viene defendiendo el sector LGBT en Venezuela desde que llegó al Parlamento. En el año 2010 hubo una marcha, entre el año 2010 y 2011, si mal no recuerdo. Hubo una marcha en Venezuela de los trans. Era un grupo muy reducido. Y fueron hasta el Congreso y tocaron la puerta. Ningún diputado, ni del chavismo, ni el resto de la oposición, quiso recibir a esta gente en el Congreso porque no se querían retratar con ellos. ¿Quién salió del Congreso a recibirlos? María Corina Machado. Nosotros tenemos que pisar tierra, pero principalmente ayudar a los venezolanos, y en eso te agradezco muchísimo porque eres un referente clarísimo que tiene la pauta clara y que desde hace rato vienes observando nuestro camino, vamos a decirlo así, nuestra avanzada, que no es nada fácil. Yo me he venido formando en lo que ha sido el combate, pero totalmente baneado. O sea, yo no he tenido ninguna oportunidad ni visibilidad casi de ningún tipo. En medio de comunicación, ninguno. Medio de comunicación, ninguno. Cuando hablo de estos temas, en cualquier medio de comunicación, Eduardo, nos tenemos que ir, hasta luego. O sea, Claro. eso pasa en estos medios tradicionales. Mucha gente estaba ilusionada, mucha gente, mira, cuando yo posteaba cosas, decirle, mire, María Corina Machado, esto es un show, lo del domingo va a ser un fraude. Y mucha gente me insultaba, no le quite la esperanza a la gente. Mucha gente que no me conoce pensaban que yo era un chavista infiltrado. Pero cuéntanos tu experiencia, porque tú conoces bien la realidad venezolana. Tu caso, el caso de John Aquaviva, por ejemplo, que es otro gran influencer que entiende realmente lo que está pasando. Yo creo que la gente tiene que entender realmente el problema de fondo que hay en Venezuela, lamentablemente, ¿no? Tengo básicamente mucha historia que contar sobre el tema de cómo hicimos en los inicios, en mi salida de Venezuela, cómo logré articular los primeros contactos para facilitar inclusive muchas cosas de las que se han logrado hasta hoy, que muchas oportunidades ni he hablado de eso. Entonces, Claro. mira, yo creo fundamentalmente que tenemos un gran propósito. O sea, Dios nos ha puesto una gran misión, no tengo ninguna duda de eso. Sé que lo vamos a lograr, sé que estamos encaminados a salvar a nuestra nación. Yo no hay un día que no sueñe en reencontrar a más de 30 millones de venezolanos, en rehacer la familia venezolana, en que nos veamos todos juntos en nuestro país y luchar porque Venezuela sea un país próspero. Tenemos esa misión. Ahora bien, yo odio tener la razón. Me molesta tener la razón, porque no quisiera tenerla. O sea, todo lo que he dicho, todo lo que he advertido por años, todos los días con ahínco, quizás algunos viéndolos desde el punto de vista tóxico. Oye, cállate, no digas eso, porque prácticamente son los comentarios, ¿no? Claro. No comentes eso, no digas eso porque tenemos esperanza. Mira, yo no estoy aquí para recibir likes, no estoy aquí para recibir visualizaciones en mis redes sociales, hablando de mis redes sociales. No estoy en esta lucha para recibir retweets, no estoy en esta lucha para hacerme famoso. No, yo estoy en esta lucha para terminar lo que yo comencé. Estoy en esta lucha para reconectarnos con lo que somos. Yo estoy en esta lucha para de verdad crear una opción política para Venezuela. Estoy en esta lucha para que Venezuela tenga una derecha real por fin en la historia. Claro. Porque Porque, a ver, podamos tener en Venezuela... Sí. Eduardo, perdón que te corte ahí, porque mucha gente está diciendo, bueno, a ver, Eduardo tiene una historia increíble, Eduardo nos da realmente una buena presentación del problema real de Venezuela, Eduardo conoce bien la situación política de Venezuela, pero hay gente comentando que dice, pero Eduardo no da ninguna solución. Ahora, yo voy a hacer un spoiler, como dice Saler. Eduardo tiene una estrategia y una idea clara, pero hay que tener mucho cuidado. Y ahora te voy a preguntar a ti, Eduardo, hay que tener mucho cuidado. ¿Saben por qué, gente? Porque hay muchos infiltrados, hay muchos ladrones de ideas, hay muchos guaidós venezolanos en este mundo que son gente peligrosísima y que Eso es un spoiler, eso sí es un spoiler. y que como María Corina Machado, que quiso tomar el movimiento de los estudiantes y la rebelión popular, hay muchos políticos que están infiltrados simplemente porque son disidencia controlada. Entonces, yo no le puedo preguntar a Eduardo, cuéntame tu estrategia, porque yo sí sé la estrategia. Eduardo me la ha contado, yo sé el plan que tienen, yo sé que están trabajando arduamente por el pueblo venezolano y por eso, queridos amigos de Venezuela, no pierdan jamás la esperanza. En el año 2017, cuando yo salgo el 6 de agosto de mi país, yo salí invitado por el equipo del presidente Uribe, por gente ligada al presidente Uribe. Cuando yo voy al Congreso, que te estoy acortando toda una travesía, porque estos videos existen en mi Instagram, de cuando salí de Venezuela, tomé más de 8 vehículos y todo esto, para poder salir del país. Ya tenía 2 órdenes de captura por parte del régimen. O sea, a ti te iban a matar. Si no te escapabas, en este momento no estarías con nosotros. Sí, ya el régimen estaba diciendo que el responsable de la articulación de la resistencia en el país era yo. Claro. El régimen estaba diciendo que las personas que habían capturado no eran las personas que organizaban, sino que el que organizaba era yo. ¿Cuánto dinero se robó Guaidó? Esa es la gran pregunta, ¿no? Porque Guaidó es un estafador.
Para que quede claro. Mira, solamente el gobierno de Trump le liberó aproximadamente 1.6 billones de dólares. Claro. Entonces, con solamente lo que le otorgó el gobierno de Trump, pudo haber hecho 2 liberaciones de Venezuela. Claro. O sea que el tipo jugaba para Maduro, básicamente. Como la pseudo oposición y como todos estos payasos que viven de la política. Fue creado. Claro. Pablo, fue creado por el chavismo. Hmm. El chavismo necesitaba impedir que una oposición real conduciera una convulsión social en Venezuela. Claro. O sea que es una obra maestra. Los tipos se crean su propio enemigo para librarse del enemigo. Totalmente. La primera vez que nos reunimos con Jair Bolsonaro y Eduardo Bolsonaro. A partir de ahí nace una amistad, nace una fraternidad, nace una hermandad que nos lleva a una gran lucha internacional. Yo recuerdo que en esa oportunidad yo hablé del Foro de Sao Paulo para el presidente Jair Bolsonaro, hablamos de una cantidad de elementos fundamentales que eran prácticamente una misma cosa para Brasil y para Venezuela. Y decía, oye, pero esto es Brasil, o sea, lo que te me estás contando es Brasil. Entonces, claro. Esto es la misma cosa. La misma estrategia. Entonces, sí, entonces ya él entendía porque ellos tenían un filósofo, Olavo de Carvalho. Claro. Hoy Eduardo Bolsonaro, para mí, hoy Eduardo Bolsonaro es la persona que ha logrado articular y ha hecho esfuerzos importantísimos para articular esa derecha internacional. Claro. O sea, cuando esta persona se asumió en el Congreso nuestra bandera de Rumbo Libertad y con 4 pelotas, que esa es otra historia, Pablo, Eduardo Bolsonaro comenzó a decir en el Congreso de Brasil que nuestro movimiento Rumbo Libertad tenía el único proyecto para liberar a Venezuela. Claro. O sea que Eduardo está muy consciente de la posición de Corina Machado y todo este show que hemos visto el día de ayer. Totalmente. Entonces, para que la gente lo sepa. Totalmente. Eduardo Bolsonaro es una persona que va más allá de lo que da la vista, ¿no? O sea, él no ve lo que se está viendo en las redes sociales solamente, él va a profundidad. Soy Eduardo Vitar, coordinador de Rumbo Libertad, y estoy aquí con el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente Jair Bolsonaro, que quieren mandar un mensaje para todos los venezolanos. Primero que no desistan nunca. Nosotros sabemos cuánto duro es, imaginamos cuánto duro sea vivir hoy en una narcodictadura como la de Maduro. Pero la buena noticia es que hay personas como Eduardo Vitar del Grupo Rumbo Libertad que están aquí por todos los lados, día y noche, planificando, pensando en cómo hacer para revertir esta situación. Entonces lo que puedo hablar es que cuenten con nosotros. Tengo aquí en Eduardo Vitar un amigo, un aliado, y ciertamente le voy a apoyar en todo que intente para resgatar no solo la democracia, pero igual también la libertad. Entonces, abajo la falsa oposición y que entendamos realmente una situación donde pueda ir para una transición para un gobierno de verdad y no seguir adelante con esta narcodictadura. Es esto. Gracias, mi pana. Nada, mi pana. Si se te olvidaron los episodios, nuestro movimiento Rumbo Libertad te lo recuerda. Pueblo venezolano, a la lucha con fuerza, con fe, para lograr que Venezuela pueda impulsar el cambio que los venezolanos sabemos que merecemos. Nos vamos a ver todos el 1 de septiembre en la marcha a Caracas, en la gran toma a Caracas, porque tenemos que exigir con precisión. Y en ese espacio hagamos una protesta nacional en la cual le anunciaremos al país la ruta para lograr el cambio definitivo en Venezuela. Convocamos a este 16 de julio a elegir el futuro del país en este proceso nacional de decisión soberana. El próximo 1 de mayo a la marcha más grande que va a haber en la historia de Venezuela. A exigir por el cese definitivo de la usurpación en Venezuela. La Marina tiene un barco, la